Conexión Humana en su segunda temporada, conversar este día con Sergio Guerrero Hernández, quien es médico veterinario especializado en pequeñas especies y summa cum laude de la Universidad San Francisco de Quito. Sergio, realmente es un honor tenerte en mi programa, realmente para mí es una satisfacción enorme porque te vi en la barriga de tu madre y ahora tengo el honor de entrevistarte a ti, me satisface muchísimo. Bueno, Sergio, cuéntame, ¿cuál es tu experiencia como veterinario hasta el momento? Joanita, buenos días, muchas gracias por la invitación, realmente el honor es mío. Muy feliz de estar aquí, ya lo venimos conversando un par de semanas y muy feliz de poder concretarlo finalmente. Sí, yo me gradué de la Universidad San Francisco de Quito en el 2022, es decir, tengo 2 años de experiencia, lo que muchos pueden decir que no es tanto. Como tú dijiste, me gradué con el honor de summa cum laude y a partir de ahí siempre me interesó mucho la parte de medicina de pequeñas especies, pero también tenía mucho interés con cómo podía hacer mi contribución a la conservación de la fauna silvestre e igual a la investigación. Dentro de esto, en mis últimos meses de internado, surgió la oportunidad de colaborar con una fundación que se llama Worldwide Veterinary Service, que tiene un centro en Galápagos que se llama Pananimalia Galápagos. Entonces yo apliqué como voluntario para allá, pero finalmente y afortunadamente salió un trabajo temporal y estuve viviendo en las Islas Galápagos por 6 meses. Ahí conocí profesionales increíbles de todo el mundo, profesionales increíbles de Ecuador, que eso también es muy chévere siempre ver esa comparación y ver que no estamos lejos ni mucho menos. Ahí hicimos un montón de trabajo igual con perros y gatos en control de poblaciones, es decir, esterilizaciones, manejo de enfermedades infecciosas que muchas veces pueden pasar a la fauna silvestre y como sabemos en Galápagos eso es un punto clave. Pero bueno, el contrato, realmente el trabajo era un trabajo temporal y luego ya decidí volver a Quito. Estuve en una práctica privada en la clínica veterinaria Vetsalud, que igual es con pequeñas especies, ahí haciendo igual un trabajo muy variado, consulta externa, anestesia, cirugía. Y este año realmente nunca perdimos el contacto con la gente de Galápagos, con mi jefe que estaba en Inglaterra, y este año se abrieron las operaciones, o se buscaba abrir las operaciones de la fundación en el continente para tener impacto en comunidades. La idea es tener impacto en comunidades que no tienen acceso a la veterinaria, educarles sobre el manejo responsable de los animales, educarles la tendencia responsable de los animales, educarles también cómo nuestros animales tienen impacto en la forma que ellos producen con sus animales de producción, con sus vacas, y a la vez también manejar todas estas enfermedades infecciosas que pueden ser perjudiciales tanto para los humanos como para el resto de animales. Entonces, como te contaba, surgió la oportunidad de abrir las operaciones y me contactaron. Entonces ahorita estoy nuevamente trabajando con ellos. Es un trabajo un poco distinto porque no es la clínica diaria de ver consultas, sino es más organizar los proyectos, organizarnos con las comunidades, organizarnos con universidades. Ahorita estamos trabajando con la San Francisco y buscamos también empezar a trabajar con la Universidad Central y pues a partir de ahí organizar los proyectos. También un componente muy chévere de esta fundación es que trabajamos un montón con los estudiantes en darles entrenamiento en la parte quirúrgica y clínica en los años previos a graduarse, que creemos que esto es algo que ha fallado o que no es suficiente en las mallas que tenemos las universidades de veterinaria en Ecuador. Entonces, más o menos esa es la experiencia. Tengo una experiencia ahorita, mixta entre la parte clínica y ahorita, la parte de la fundación, que es más la organización de proyectos, pero todo enfocado al trabajo per se en pequeñas especies, pero también al impacto que esto tiene en la salud pública, que nos compete también a los humanos, y en la conservación de la fauna silvestre. Sergio, tú vienes de un abuelo famoso y destacado, que fue un excelente veterinario y muy reconocido en el país.
En realidad tú vienes con una experiencia desde el vientre de tu madre. ¿Crees que desde allí nació tu vocación? Sí, evidentemente tener ese contacto con mi abuelo y verle como veterinario fue algo que te marca, algo que... Es importante que digas el nombre de tu abuelo porque fue un hombre famosísimo en el área veterinaria y Sí. académicamente también. Sí, mi abuelo Marco Hernández, evidentemente, como te digo, fue una inspiración increíble y creo que lo más particular de todo esto es que no me di cuenta en su momento, sino recién ahorita que le empiezo a entender, ya en los pies de un veterinario me doy cuenta de eso, pero ajá, su don de persona para comenzar antes de ser veterinario y sí, su capacidad científica y siempre buscando, digamos, la excelencia es algo que evidentemente siempre me impactó mucho y también el impacto per se que él tenía en las mascotas y más aún en sus familias fue algo que sí también me motivó bastante. Realmente eso y acompañado el hecho de que justamente mi familia, igual mi mamá, siempre fueron amantes de las mascotas, de los animales en general, entonces sí es un amor que se vino cultivando de a poco y que realmente luego hizo sentido, porque a mí yo un poco le negaba a la veterinaria, decía justamente esto tal vez es lo que debería ser, es lo que es mi llamado de vida, pero justamente siempre somos rebeldes y le trataba de negar, decir no, voy a hacer otra cosa, pero a la final siempre me encantó la parte científica, siempre me encantó los animales, la conservación y ya el momento que tocó como decidir, todo tuvo sentido. Es más, yo nunca estuve 100% seguro hasta que realmente se abrió una beca para estudiar veterinaria. Yo apliqué y por suerte me salió. Y dije, ya tengo la beca, ya tengo que estudiar. Y realmente hasta que entré ya dije, no, sí, esto es lo mío. Y como te digo, con el tiempo fue tomando forma. Mi abuelo falleció un año antes de que yo me gradué. Entonces realmente nunca llegamos a ser colegas. Y yo diría que en momentos críticos, sobre todo ahorita que no tienes tanta experiencia, sí diría, chuta, ¿cómo mi abuelo resolvería esto que es muy abrumador? Porque yo muchas veces le vi resolver situaciones similares que no parecían tan difíciles como se me presentaban a mí, y sí tengo ese sentimiento de como que me gustaría poder conversar con él ahorita y agradecerle por todo eso. Bueno, pero él te está dando un abrazo desde el cielo y te está buscando. Siempre te está cuidando. Bueno, dime, ¿qué significó para ti ser summa cum laude? ¿Cómo ha impactado dentro del área profesional el ser summa cum laude? Sí, la verdad fue un honor muy gratificante. No es algo que yo te diría que lo busqué activamente desde el inicio. Creo que mucho tuvo que ver el hecho de que estudié con una beca, como que eso me empujó a tener buenas notas porque tenía que mantener la beca. Pero luego realmente durante la carrera disfruté mucho del estudio y sobre todo igual entender que no solo era el hecho de estudiar para sacar buenas notas, sino era el hecho de estudiar para comprender qué es lo que estamos estudiando y también que siento que en nuestra carrera tenemos una gran responsabilidad, entonces no es el hecho solo de graduarte. Entonces sentía esa responsabilidad de excelencia por el hecho de que manejamos vidas, manejamos familias, toda esa parte. Entonces realmente luego fue tomando sentido, le cogí mucho gusto a estudiar, a las salidas de campo, a toda esa parte, fue tomando sentido, luego ya fue un logro que sí era, digamos, tangible, alcanzable, entonces obviamente ya me empeñé un poco más en asegurar ese logro y evidentemente una vez ya graduado fue muy gratificante. Justamente pienso que además del papel que dice que eres summa cum laude, que evidentemente para tu currículum te abre puertas, que creo que sí es algo que por ejemplo me ayudó para que la fundación en el inicio se fije en mí, pero sobre todo en mi proceso de aprendizaje me ayudó a tener esa seguridad y entender realmente lo que implica mi profesión. Entonces creo que va muy de la mano como con la parte humana y aprender a tratar de ser una buena persona. Entonces eso es lo que yo más rescato de ese logro. Pero evidentemente
es muy chévere tener ese respaldo para cualquier proyecto, para cualquier trabajo que se quiera buscar. Sí, y en lo personal también fue muy gratificante porque siento que no fue una carrera sola, sino eso no, tuve compañeros igual increíbles que siempre me dieron una mano, siempre hay unos que son mejores en un tipo de actividades que en otras, entonces igual siento como que si no se me alineaban las cosas con mis compañeros, con mi familia, mi mamá también fue incondicional, me ayudó en un sinnúmero de cosas, desde el ensayo que hicimos para aplicar a la beca hasta las cosas más simples como acompañarme en las desveladas o los días de examen, tener la comida lista, o sea, cosas que tal vez en ese momento no lo aprecias tanto, pero que son muy significativas. Claro. Me alegro que valores mucho a tu madre y a tu abuelo. Me alegro de verdad. Y esos pequeños detalles que hacen la diferencia para ser el mejor. Bueno, dime, ¿cuáles son los desafíos que enfrentas todos los días en la clínica? ¿Cuáles son los más grandes desafíos que enfrentas en la clínica? Sí, yo diría que uno de los desafíos más grandes, pero también es lo que hace que el trabajo sea tan apasionante y tan inclusive divertido, es la variedad de casos o la variedad de situaciones que pueden llegar. Eh, Básicamente de eso, o sea, es hermoso ver un cachorro que viene por sus vacunas, porque generalmente es algo muy sencillo, los dueños están muy ilusionados, entonces todos están felices, es algo muy chévere, pero muchas veces en cambio llega el perrito de una familia que ha sido parte de esa familia, que tal vez no se le dio el cuidado adecuado previo y viene con una enfermedad crónica muy avanzada que en este momento tal vez ya es difícil de tratar y tal vez de ellos nunca se les comunicó bien y tal vez ya no confían en los veterinarios, entonces ya vienen con una predisposición, digamos, negativa. Entonces diría que en sí el desafío más grande es primero la variabilidad de situaciones, porque no sabes lo que va a llegar por esa puerta. Y segundo, per se del trabajo es la comunicación justamente con las personas, con tus colegas y sobre todo con los tutores, porque hay que transmitirles súper bien información. Al final ellos son los que tienen que estar al tanto, son los que tienen que autorizar y evidentemente sustentar la parte económica de sus mascotas. Entonces, yo diría que mis habilidades de comunicación nunca han sido demasiado buenas, pero ya en el trabajo te das cuenta que eso es clave y como en muchas profesiones es algo que no te enseñan. O sea, no aprendes en la universidad, sino que aprendes con la experiencia. ¿Ja? Bueno, dime cómo tú te mantienes al día con los avances de la medicina veterinaria. Sí, hacer una carrera científica evidentemente es algo fundamental que no debería ser negociable justamente por lo que venimos diciendo de la responsabilidad que tienes en tus manos. A mí me encanta estudiar, evidentemente el rato que no estás en la universidad tienes como la flexibilidad de ver cómo estudias tú, entonces cosas que me gustan hacer es siempre seguir igual los journals, las revistas que sacan los últimos papers, los últimos avances de X temas, sobre todo los temas que yo más veo en consulta o los temas que más me interesan. A la vez igual ahorita, no sé, ya con las redes sociales seguir a los referentes en tu rama, porque muchas veces, digamos, se publica información que puede ser un poquito informal, pero que es muy puntual y que sí te aporta mucho para tu consulta o para tu conocimiento, y a la vez igual ellos te pueden dar fuentes de información a donde redirigirte, que ya son informaciones mucho más formales, o sea, ya, no sé, que te dicen que hay estos congresos, que te dicen que justamente hay esta revista, etcétera, etcétera. Y también he tratado de seguir cursos diplomados que ya son un poco más pequeños, de cosas puntuales que igual me gustan. Creo que eso es lo chévere igual cuando ya te gradúas de la universidad, porque siempre en la universidad hay cosas, las carreras suelen ser amplias y no te identificas con todo y no te llega a encantar todo, pero el rato como que ya te gradúas sí puedes como que ir escogiendo un poquito más. Entonces, inclusive esa parte del estudio y la educación continua se ha vuelto más divertida. Obviamente ahorita hay que compaginarlo con el trabajo, que también a veces es difícil, pero siempre trato igual de buscar un horario y como congelar esos horarios para seguirte capacitando. Oye, dime una cosa, Sergio, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que se presentan en las mascotas?
Em, para responder esa pregunta, primero hay que tomar en cuenta y darnos cuenta que las mascotas ahora viven muchísimo más tiempo. Antes, no sé, hace 20 años se consideraba que un perrito de 7, 8 años ya era un perrito como viejito y ya no se le daba muchos años. Ahorita, con mucha normalidad y habitualidad, nosotros en la clínica vemos perritos de 15, 16, 18 años. Eh, entonces, por lógica, diría que las enfermedades más comunes, más habituales son las enfermedades crónicas, yendo desde las enfermedades oncológicas, es decir, tipo cáncer, están las enfermedades renales, hepáticas, gástricas, muy relacionado, digamos, con la parte de enfermedades inflamatorias, pero igual diría que el cáncer es algo que prevalece y predomina ahí, que diría que es algo que igual pasa mucho en los humanos, porque al final tiene mucho que ver con el ciclo de replicación de las células. Entonces, diría mucho la parte de cáncer, enfermedades crónicas como tal, que suelen ser las que no tienen cura, sino solo un manejo de apaciguamiento. ¿Y cómo es el proceso de quimioterapia para un perro o un gato, por ejemplo? Sí, evidentemente siempre relacionamos el cáncer con la quimioterapia. Esta, digamos, rama de la medicina sí difiere mucho que medicina humana, es decir, lo importante primero es identificar qué tipo de cáncer es, qué tipo de tratamiento requiere, muchas veces son tratamientos quirúrgicos, y de ahí en muchos casos sí se ocupa quimioterapéuticos. Evidentemente los quimioterapéuticos se inyectan de forma intravenosa y hay especialistas igual en oncología que son los que tratamos que se encargan de esa parte porque sí es un tema un poco delicado, pero a diferencia de los humanos, los quimioterapéuticos de los perritos no suelen tener tantos efectos secundarios. Entonces, como que la típica pregunta que te hacen cuando diagnostican un perrito con cáncer y les dices que necesitan quimioterapia es, ¿se le va a caer el pelo? Y como que siempre relacionan, todos tenemos un familiar que ha tenido cáncer, si es que no fuimos nosotros mismos, es como que relacionan con las vivencias que ellos han tenido con sus familiares humanos y lo mal que lo han pasado, porque la mayoría de gente obviamente pasó momentos muy duros con eso, y a veces te dicen como que no, se cierran de uno y te dicen no lo vamos a hacer, como que ya es un tratamiento que no queremos adoptar porque piensan que van a sufrir de la misma manera. Entonces hay que entender primero que los efectos secundarios no suelen ser iguales, y segundo, los perros no tienen este razonamiento o esta percepción de decir, oh, tengo cáncer, y tener sus pensamientos existencialistas de, oh, me voy a morir, sino lo que hay que trabajar ahí es cuál es el tratamiento adecuado y darle mucho, digamos, bienestar al animal, justamente ver que no tenga dolor, ver que pueda comer, etcétera, etcétera. Pero ahí diría que lo que tenemos que llevarnos de esto es que los tratamientos son distintos y en este caso de la parte oncológica suelen no tener tantos efectos secundarios como las personas. ¿Y se les cae el pelo? No se les suele caer el pelo. No se les suele caer el pelo. Increíble. ¿Qué recomendaciones darías tú a los dueños de las mascotas para que estos se mantengan saludables? Justamente iría ligado a lo que estuvimos conversando de las enfermedades crónicas. Hay muchos cambios o muchas cosas que podemos incorporar que a largo plazo van a tener un gran impacto en la salud. Por ejemplo, la dieta. Igual que en las personas, la dieta aporta todos los nutrientes que necesitamos para que nuestro metabolismo funcione, para no sobrecargar igual nuestros órganos, para no causar inflamaciones crónicas. Entonces la dieta es un punto clave y les diría que es muy específico dependiendo de la mascota. Hay perritos que tienen alergias, hay perritos que tienen enfermedades hormonales, hay perritos que tienen condiciones oncológicas o ya por raza nos podemos adelantar un poco a qué enfermedades pueden tener. Entonces, ¿a dónde voy con esto? No el hecho de que yo le dé una comida que en teoría es buena, que es super premium, que es la más cara, es la mejor para mi mascota, sino esto es algo que sí se tiene que conversar, digamos, con el veterinario, de cómo vamos a hacer el manejo a largo plazo, si es que todo sale bien. Esto es una dieta que económicamente igual la vamos a poder manejar de largo, porque realmente no me va a servir que le demos un mes, luego le cambiemos y le tengamos en esa parte. Entonces diría que la dieta, igual los controles de rutina. Hay que entender que igual los perritos, los gatitos tienen un metabolismo o envejecen, digamos que envejecen mucho más rápido que unas personas. Entonces un perrito que ya está en una edad media, que puede ser 5 o 7 años,
ese año que avanza es mucho más que una persona que avanza un año. Entonces diría que todo esto de la medicina preventiva igual, es decir, hacer los exámenes de sangre, porque ahí podemos ver cómo está su funcionamiento interno, cosas que ellos no nos pueden decir, ver cómo está ese hígado, esos riñones funcionando, ver que no haya infecciones, justamente mantenerles vacunados, mantenerles desparasitados, y también mantener una adecuada higiene, por ejemplo para la salud de la piel, los baños de acuerdo a la raza, el cepillado, inclusive ahorita lo que ya se recomienda es una rutina de higiene en la boca. La boca es un punto de infección y de enfermedad muy grande que si no se cuida inclusive puede causar enfermedades sistémicas. Entonces las profilaxis dentales, inclusive ya hay productos para cepillado de dientes o sprays para mantener la boca más limpia. Entonces, en conclusión, yo diría que todo lo preventivo más que lo reactivo, o sea, todo lo que estamos adelantándonos que le va a hacer bien a las mascotas a largo plazo, y también todo lo que tiene que ver con el diagnóstico temprano de enfermedades, porque todas estas enfermedades crónicas que estamos conversando, en su gran mayoría no se manifiestan hasta que ya el cuerpo no puede seguir compensando y ya más bien están avanzadas. Y la única forma de diagnosticarlas normalmente son haciendo estos chequeos preventivos de examen de sangre, ecografías, todo eso, que son cosas similares a lo que también se plantean los humanos. Y afortunadamente es algo que hemos visto que los tutores cada vez están más receptivos. Sergio, dime, ¿cómo das tú una mala noticia con relación a la salud de una mascota a su dueño? En el caso que tiene un cáncer, en el caso que se murió por haber razones en la sala de operaciones, ¿cómo manejas tú esa parte? Sí, es un punto, digamos, difícil de la práctica diaria de ser veterinario. Es algo que evidentemente no es por lo que estudias, que es algo que todos tenemos que aprender a hacer y manejar. Yo diría que lo importante, lo clave aquí es la empatía y la comunicación, entender cómo yo me sentiría si es que a mí es el que me estarían transmitiendo la noticia, y evidentemente tratar de transmitirla de forma clara, dando no sé, los detalles de la condición del paciente, dando los detalles digamos, de igual preventivos, es decir, de los riesgos que involucraba el procedimiento o de los riesgos que involucraba la enfermedad. Y también, muy importante, muchas veces los tutores se sienten culpables de lo que pasó, sobre todo en el caso de las enfermedades crónicas. Entonces, eso, o sea, es como muy complejo, varía mucho dependiendo de la situación, pero ser empático y tratar de tener una comunicación bastante clara. Ellos te das cuenta que muchas veces tú tienes inclusive miedo de transmitir la noticia y que te echen la culpa. Afortunadamente no me ha pasado algo así, y más bien sientes que ellos son empáticos contigo de vuelta, y porque al final tú también coges mucho cariño con los pacientes, coges mucho cariño con los tutores, y también la pasas mal en esas situaciones y te cuestionas muchas cosas en esas situaciones, dices igual qué pude haber hecho diferente. Entonces evidentemente esas dudas no le vas a pasar a los tutores, pero el hecho de que ellos vean que haces todo con los mejores estándares posibles, y que haces todo por su mascota y por él, es algo que ellos lo notan, y creo que se traduce en evidentemente comprender la magnitud de la situación y tomarlo de la mejor manera posible, que nunca es fácil. Sergio, ¿hay psicólogos para perros? ¿Para mascotas en general? Sí, hay una rama de la medicina veterinaria, que es la medicina de comportamiento, que se conoce como la etología, que diría que además de psicología es un poco más equivalente a lo que sería la psiquiatría, ya que también son médicos per se, y también el alcance de sus terapias puede ser medicamentoso. Uh-huh. ¿Y hay médicos holísticos para perros y para gatos y para mascotas en general? ¿Se les puede hacer acupuntura? ¿Se les puede hacer reiki? Yo qué sé. ¿Hay eso? Sí, este también es un tema muy, muy interesante, porque evidentemente todo este tema de la medicina holística o alternativa es algo que causa mucha polémica, pero realmente igual hay mucha evidencia científica que la soporta, y por ende
sí ha dado apertura a que lo hagamos de medicina veterinaria. Evidentemente no es tan fuerte aún, pero ya hay algunos especialistas que han salido a hacer su especialidad de medicina holística, y es muy chévere, diría, porque se complementa un montón con la medicina tradicional. Muchas veces va desde temas, desde la dieta hasta justamente lo que tú dices, hasta la acupuntura. Y también este tipo de medicina me llama muchísimo la atención en el sentido de que no es que solo la hacen en los animales de compañía, como, no sé, los perritos que tienen igual problemas crónicos de columna, sino lo hacen también en los caballos de carrera, como inclusive recientemente vi que lo hacen en fauna silvestre. Vi cómo hacían acupuntura en una serpiente que creían que tenía problemas de estrés. Entonces evidentemente ya son cosas mucho más experimentales, pero que a su vez también ya tienen un respaldo científico. Entonces sí, diría que igual un punto clave a tocar ahorita es que la medicina veterinaria y la medicina humana como que van mucho de la mano, en el sentido de que muchas cosas que se hacen en medicina humana está basado en las pruebas que se tuvo que hacer en medicina veterinaria en los animales, y luego cuando esa medicina, digamos, ya está avanzada, normalmente nosotros la traspolamos de vuelta. Entonces como que es un vaivén entre las dos disciplinas. Entonces lo que te diría en conclusión es que cualquiera de esas disciplinas que te puedes imaginar que se haga en medicina humana, generalmente ya es aprobado también en medicina veterinaria. ¿Tú trabajas con ellos o no? Sí trabajamos con los médicos vetólogos. También hemos probado terapias alternativas. Muchas veces son tipos de especialidades que los tutores aún no están muy abiertos, o son escépticos, porque inclusive los serían escépticos si se tratase de medicina humana. Pero también es muy particular que a veces que ellos mismos te solicitan, como que dicen: ya he leído que existe esto, ¿crees que es algo que podamos hacer para manejar el caso? Y sobre todo en esos casos que tienes el apoyo, inclusive la iniciativa de los tutores, sí lo hemos trabajado. Muy bien. Niner, ¿por qué últimamente en esta época se humaniza mucho a las mascotas? Sí, yo creo que esta humanización de las mascotas nunca ha sido con mala intención. Tiene mucho que ver con el vínculo y la cercanía que se ha formado con las mascotas. Al final, mucha gente vive con ellos 24/7, porque no solo están en la casa, sino pasan con ellos, que van a trabajar, que van a hacer deporte, etcétera, etcétera. Y yo creo que es muchas veces justamente esta personificación o estas atribuciones que les damos a las mascotas de que nos pueden entender o empatizar o amar como un humano más. No quiere decir que no lo puedan hacer. Ellos nos quieren, empatizan, nos entienden, pero ellos no lo perciben o no sienten que esas relaciones son como nosotros creemos. Entonces creo que nosotros nos identificamos mucho con eso y decimos: no, me entiendes, como una persona, es inclusive mejor que una persona. Entonces les empezamos a humanizar y les empezamos, el problema con darles esas atribuciones es que no nos damos cuenta que por acercarles cada vez al lado humano les quitamos justamente atribuciones, capacidades o la independencia de ser un animal. Entonces yo creo que esa es como la raíz del problema, y tristemente es algo que no creo que se lo hace de forma malintencionada. Ajá. Y luego como sociedad también ya hemos aprendido a hacer, o sea, desde el hecho de vestirles a la moda, todo ese tipo de cosas que obviamente para animales es totalmente irrelevante. ¿Qué opinas tú que muchos jóvenes ya no quieren tener hijos y quieren tener mascotas? Y tienen mascotas. Sí, evidentemente eso es una tendencia que se ha visto. Cada vez más en consultas es algo que se ve, que llegan parejas jóvenes con mascotas, y que justamente igual hacer jóvenes como que te cuentan igual mucho de su vida y te dicen que no quieren tener hijos, quieren tener mascotas. Yo la verdad creo que es algo sumamente respetable. Es algo sumamente respetable porque siento que esa es una decisión bastante personal, y al mismo tiempo no siento que es como mucha gente cree, que están reemplazando una mascota con un hijo, sino siento que son otra forma de ver la vida, otro tipo de prioridades. Y igual he visto que la mayoría de esta gente son muy responsables tutores de sus mascotas, y justamente el tema que estábamos hablando antes de la humanización, tú dirías: ah, no, ellos son los primeros que lo humanizan porque le ven como un hijo, y realmente no. Yo siento que ellos son en su gran mayoría igual los que mejor les tienen en términos de bienestar animal,
porque igual son los que están preocupados porque esos perros estén socializando con otros animales, porque esos perros estén de paseo, porque esos perros estén bien alimentados, y sobre todo, al ser como una generación joven, están como súper informados, y entonces ya saben qué cosas les puede hacer daño. Entonces diría que sí, a veces les humanizan, pero diría que mucha gente mayor creería que ellos son los primeros en humanizar, pero no sé, hay un punto, hay una línea gris ahí que yo creía que más bien esa generación tiene muy bien a las mascotas, y en síntesis creería que es una decisión muy respetable y como personal de cada pareja. Finalmente, Sergio, dime, ¿qué opinas tú del mito que hay con relación a los gatos que te dan una energía positiva cuando vienen a casa, que dicen que ellos son los que te escogen a ti, que ellos saben en qué momento tú estás atravesando una enfermedad grave y tratan de decirte de alguna forma que están enfermos? ¿Qué opinas al respecto? Sí, los gatos son unas criaturas maravillosas. Muchas veces tratamos de comparar perros y gatos, pero yo pensaría que no tienen nada que ver. Son espectaculares en el sentido de independencia, de personalidad que tienen, y definitivamente ellos te eligen a ti. O sea, como que tú puedes querer ganarles el corazón con comida, con caricias, pero realmente yo siento que tú tienes que demostrarles igual esa valentía y tu personalidad, y formar ese equipo juntos. O si no, tú puedes tener un gato que básicamente es tu roommate, pero no te considera más que el proveedor de alimentos. Pero sí, diría que los gatos te eligen a ti, y sí, los gatos tienen esta característica mística, mitológica, que yo creo que tiene mucha explicación científica, más por la parte de que son como tan neutrales que sí llegan a absorber las energías, y más que energías diría toda esta sensación de estrés, de preocupaciones, como que sí te mantienen muy alejado de tus problemas diarios. Y en relación a la parte de las enfermedades, yo creo que ellos igual son muy perceptibles. Los gatos inclusive, por ejemplo, cuando tú pones cosas nuevas en la casa, o traes una persona o un animal nuevo a la casa, se estresan y pueden darse de muerte porque justamente son muy perceptibles de los cambios. Y lo mismo aplica contigo, cuando ven que algo está diferente contigo. Muchas veces cuando los humanos tenemos enfermedades crónicas, nosotros no nos damos cuenta, pero ya empezamos a tener un poco menos de energía, nos empezamos a sentir un poco diferente, inclusive empezamos a oler diferente. Y yo creo que ahí está la justificación de todo esto. Ellos sí se dan cuenta de estos cambios. Entonces evidentemente no te va a decir, oye, algo pasa mal contigo, pero él puede ser que él cambie su comportamiento frente a ti y tal vez te haga dar cuenta. Inclusive hay un par de historias anecdóticas que justamente dicen esto. Yo he leído esto, que dicen que hay gatos en ancianatos o en hospitales que van a visitarles y se quedan con los enfermos que están a punto de morir. Entonces evidentemente han tratado de buscar la explicación científica de esta, que sí se puede dar varias explicaciones, pero yo creo que es más solo la percepción de las emociones y lo sutiles que pueden ser ellos para detectar estos cambios. Muchas gracias, querido Sergio. Realmente agradezco al público y a la audiencia de ConexionHumana.es, ya que muchos consejos que nos ha dado Sergio nos van a servir realmente para nuestras mascotas. Agradezco mucho que siga siendo un profesional exitoso, realmente. Te deseo muchos éxitos profesionales. Te mereces. Gracias, querido público. Muchas gracias, Joanita.